Feliz día a la audiencia. Transmitimos la edición número 10 de Construyendo Humanidad. Esperamos que pueda ser comprendida el mensaje que quiero transmitir, titulado Responsabilidad y Autoridad, para darle continuidad a la edición anterior, número 9. En ese caso, quiero dejar claro que expongo y comparto este conocimiento extraordinario a la luz de lo gnoseológico, es decir, a la luz del conocimiento. Y por ello expongo en variedades de ciencias, dijéramos, el análisis respectivo de la exposición, porque la gnosis se encuentra en todo lo que es, ha sido y será. Cuando digo gnosis, estoy hablando de gnoseología, que es el principio de la sabiduría, pero en el contenido original, en el contenido genuino, en la fuente de donde ella dimana. Entonces, el Evangelio tiene su ciencia, tiene su aspecto científico, pero a la luz de la ciencia pura, no a la luz del materialismo, de la ciencia materialista. En ese sentido, es los aportes que estoy haciendo, porque en la edad que tengo y en las dificultades que he confrontado, ese conocimiento me ha servido no solamente de fortaleza, sino que me ha desarrollado la fe que ha devenido de un trabajo, de un resultado de aplicar esa enseñanza. En ese sentido, quiero aclarar a la audiencia que soy una voz más que da testimonio del Cristo como Salvador, como Redentor, como Sanador, como Liberador, como prototipo de perfección humana, humanizante, como el amor, como la gracia. Pero mi testimonio va en el aspecto, repito, de la ciencia pura, es decir, de los secretos que contiene el Evangelio para poderlo lograr dentro de nosotros. Es la gnoseología del cristianismo. Es lo que puedo hasta ahora aclarar a la audiencia. En todo caso, con gran regocijo y gratitud, expongo el tema de desarrollar qué es responsabilidad y autoridad. En la edición número 9 se especificó que en medida que desarrollamos el autoconocimiento y el conocimiento en sí, desarrollamos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de sumo cuidado dentro de nosotros en el sentido de las consecuencias. No existe nadie que no tenga responsabilidad. Porque incluso un niño de 8 años tiene su responsabilidad delante de un niño menor que él. Y esto no debiera de ser así, pero en nuestro mundo y en nuestro sistema social así es. Ciertamente, ustedes saben, allá en sus hogares, que a veces, por necesidades, por circunstancias, se le deja momentáneamente a los niños. Repito, eso no debiera de ser, pero así sucede. Y ese ejemplo me sirve de argumento, al menos excepcional, para decir que todos tenemos un nivel de responsabilidad. Pero esto va creciendo en cuantía porque en la medida, repito, que adquirimos conocimiento, que adquirimos experiencia, que adquirimos desenvolvernos en el mundo relacional, donde nos vinculamos y ejercemos acciones, esas acciones están intrínsecamente ligadas a nuestra responsabilidad. Entonces, en el hogar hay responsabilidades, en la calle hay responsabilidades, en el Estado hay responsabilidades,
en el colegio, en las escuelas, universidades, doquiera que sea, doquiera que interactúe una persona o un grupo de personas en ese mundo relacional, hay responsabilidad. Pero es muy distinto la responsabilidad del Estado, de los gobiernos, de los funcionarios, de los empleados. Pero mucho más delicado es la responsabilidad de los dirigentes, de los líderes, de aquellos que llevan la voz. Porque esa voz lleva una intención y esa intención lleva el aspecto interior de la responsabilidad. Entonces vemos que existe la responsabilidad ejercida, las consecuencias de esa responsabilidad y en sí, que es lo psicológico, que allí es donde está lo importante, de dónde dimana esa responsabilidad dentro de nosotros. Ahora bien, ¿qué aporte le puede hacer a la comunidad, a quien me escucha, este tema, este mensaje? Que se haga consciente de su responsabilidad, del estado interior de su autoconocimiento para ejercer esa responsabilidad y las consecuencias de ello. Eso en sí va a generar, debidamente entendido y ejercido o practicado, un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a ser más excelentes. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo conscientemente. Porque cuando nosotros nos hacemos conscientes de nuestros conocimientos internos, entonces llegamos al saber, porque una cosa es información, una cosa es conocimiento y otra cosa es saber. Tenemos que llegar a la estadía de saber, de sabiduría. Así trascenderíamos muchos problemas sociales, muchos conflictos familiares, muchos conflictos mayores en la sociedad y en el mundo a través de nuestro redireccionamiento hacia la conciencia de nuestras responsabilidades. Pero tenemos que comenzar analizando nuestras irresponsabilidades. Y esto es algo interesante, porque el amor propio, ese yo, ese agregado psicológico de la autoimportancia, de la autoconsideración, de la autosuficiencia, del engreimiento, no nos deja a nosotros darnos cuenta en sí del estado real en que nos encontramos y en su sueño, en esa fascinación, nos hace asimilar de que nosotros somos autoridades inapelables o de que somos responsables, mejor dicho, perfecta, excelente. No. Si nosotros analizamos los resultados de nuestro obrar, de nuestras acciones, vemos errores. Y esos errores están ligados a unas consecuencias. Y esas consecuencias inmediatas o a mediano plazo o a largo plazo nos perjudican no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y aquí es donde viene el aporte de este mensaje a construir humanidad a la audiencia que me escucha. ¿Por qué? Porque para cambiar el mundo, este sistema de cosas nefastas en que nos encontramos, al borde del caos en el sentido de destrucción del final, puede ser transformado, sí, pero a través de cada uno de nosotros. Y eso es a través del autoconocimiento, a través de la fe, a través del amor, pero haciéndonos conscientes de nuestra responsabilidad, especialmente para interactuar. Entendido esto así, la irresponsabilidad deviene en forma mecánica. ¿Por qué? Porque deviene de nuestros agregados psíquicos. Y aquí es donde está lo controversial. Aquí es donde está, dijéramos, lo paradójico. Que como la mayoría de nosotros está inconsciente, asume que está consciente. Y a los que están conscientes, lo tildamos de loco, etc. Un ejemplo.
El Cristo era absolutamente consciente y lo matamos. Los apóstoles eran